This call is now being recorded. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta tertulia internacional con el tema Conjugando la criminología con la mediación policial. Nuestra maestra es nuestra estimada maestra Lilia Elena Rodríguez Estrada, licenciada en criminología con posgrado en gerencia y administración de policía, será quien nos comparta este tema, ¿sí? Un tanto para muchos a lo mejor hasta desconocido, no tanto hablando en cuanto a la función policial propiamente dicho, sino hablando de mediación policial, ¿sí? Porque a veces cuando nosotros hablamos del servicio policial, de la función policial, inmediatamente viene a nuestra mente la cuestión de represión, de violación a derechos y demás. Y lo que queremos con estas tertulias, tanto la tertulia internacional como la tertulia nacional, pues es aportar desde nuestra trinchera, desde nuestros conocimientos, lo que pueda ir sirviendo a la sociedad para comprender realmente que independientemente de que una persona labore en una institución, pues no deja de ser parte de esta misma sociedad. Es por eso que la importancia de también conocer lo que es la criminología dentro de la función policial, específicamente en la mediación policial, cómo abona, cómo contribuye para una mejor sociedad. Maestra, bienvenida. Gracias Felipe, gracias a los que nos acompañan en la noche de hoy. Bueno, es un tema bastante interesante porque aunque muchas personas hablan de criminología, creen que es algo muy lejano, que es algo de catedráticos encerrados en una biblioteca. Y ha sido una de mis luchas más grandes, el intentar hacer ver que la criminología debe estar en la calle, porque si no está en la calle, entonces no estamos haciendo nada. De hecho, participé en el Congreso de la CRIM hace poco, que se dio hace 2 semanas, y en esa ponencia yo lo que insistí fue que una ciencia que no es útil a la sociedad es una ciencia que está destinada a morir. Es una ciencia que no produce calidad de vida, no es de utilidad social y por lo tanto ni siquiera merece ser llamada ciencia. Entonces, partiendo de esa premisa filosófica sobre todo, empieza la reflexión de que la criminología debe estar en la calle. ¿Y qué funcionario o qué tipo de organismo es el que está más en la calle? La policía, ¿no? Es el cuerpo que está más inmediato a los funcionarios. Decías tú que que los funcionarios policiales también son seres humanos y también ellos incluso pues tienen sus problemas personales, ¿cierto? Sin embargo, si a ellos se les forma, se les educa en materia de mediación con visión criminológica, esto no solo va a servir para ellos como personas, sino para que una mejor atención al ciudadano, ¿no? Vale aquí una anécdota que siempre recuerdo, que cuando yo trabajé 10 años en un cuerpo de policía y ahora es que estoy retirada para el campo académico solamente, pero siempre voy cuando puedo, los acompaño cuando hay ascensos y ese tipo de cursos. Y yo veía que el nivel de violencia en parejas conformadas por funcionarios policiales es enorme, es muy fuerte la violencia, son muy fuertes los celos, es mucha la probabilidad de que hayan disparos, porque siempre que estuve allá en el cuerpo de policía, llegaban esas noticias, ¿no? Que fulano, que le disparó a la esposa, y entonces algunos de esos casos ni siquiera se registraban, se intentaban, yo sé que no se debía hacer, pero yo veía que lo hacían así, era para no expulsar al funcionario, eso a modo aquí de anécdota. Eh, y yo decía, cónchale, pasa algo, ¿no? El hecho de no prepararlos para solucionar problemas no solamente les está afectando la atención al servicio, sino que el nivel de estrés del que se llena un funcionario policial
por su misma labor, por sus mismos horarios, es como intrínseco con la profesión. Entonces, y el no saberlo drenar hace que eso cause problemas incluso familiares, ¿sí? Yo les decía a los funcionarios, no, ustedes son muy valientes porque no solamente es dedicar la vida a un trabajo donde en cualquier segundo puedes morir, sino que además muchas veces pierdes hasta tu hogar, tu familia. Entonces son muchas cosas ahí que aprendí estando en la policía. Qué bien, maestra, qué bueno. Hablando precisamente de esta ciencia, algunos le llaman disciplina solamente, la criminología. Desde su experiencia, desde su experticia, ¿usted considera que es importante entonces que los policías conozcan sobre criminología? Importantísimo en realidad, es fundamental. Te puedo comentar que acá en Venezuela logramos yo diría es pequeñito el avance en cuanto a esta materia en específico que me estás preguntando, pero es muy valioso. Dentro de lo que tenemos nosotros, que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que es la universidad que forma a los funcionarios policiales, el pensum de estudios, como ahora es una universidad, entonces dentro de sus materias está Criminología 1, Criminología 2, y servicio de policía comunal que lo da también por lo general un criminólogo. O sea, hay varias materias que los dictan, son el perfil, sabes que en el pensum, en el diseño curricular se coloca perfil del docente, perfil de quien lo debe dictar. Bueno, y en muchas de esas materias está es criminólogo, criminólogo, criminólogo. Y gracias a eso, a nivel nacional, muchos de mis colegas pues están trabajando allí en esa universidad y aportan de sus conocimientos a los funcionarios policiales. A mí particularmente me tocó dictar su proyecto de criminología y era bastante, eh, ¿cómo te explico? Es como sentir que estás por fin hablando con quienes les van a servir esas teorías, ¿sí? Criminólogos hablamos de muchas teorías, y la gente las ve y wow, como que se quedan así embobados y te admiran y esta es la criminólogo. Pero en realidad esas personas que te están oyendo, en realidad pocas veces, rara vez, a muchos, van a tener oportunidad de aplicar o de explicar algo que sucedió en base a las teorías. En realidad, quienes están día a día ahí con el delito y quienes pudieran utilizar alguna de esas teorías que nosotros manejamos para interpretar algún hecho acaecido. ¿Quién más que los policías? Entonces, yo tenía he tenido ese privilegio de poder observar cómo esa criminología puede ser aplicable dentro de los organismos policiales y de mucha utilidad en realidad. Muy bien, maestra. Y bueno, hablando precisamente, ahora entendiendo la currícula, el contenido temático de la formación de estos funcionarios públicos, ¿sí? Si bien es cierto que estas materias se llevan dentro de su formación para las funciones policiales específicamente, ¿cómo ellos pueden aplicar? Porque una cosa es entender la criminología para poder realizar sus funciones, pero ahora la aplicación de la criminología específicamente para la prevención dentro de la función policial. ¿Cómo podría ser esto? Ok. Bueno, dentro de la criminología tenemos diversas estrategias, terapias, técnicas, etcétera, enfocadas en psicología, en sociología, para para entender un poco lo que es la mente humana, que es en realidad con lo que trabajamos, la forma como piensa ese delincuente, la forma como tal vez piensa una posible víctima. Entonces, teniendo esos perfiles, porque con eso es que nos destacamos, entonces, para todo hay perfiles, entonces, ¿no? En criminología, el perfil del violador, el perfil del secuestrador, el perfil del maltratador de mujeres, para todo hay un perfil, pero entonces, ¿quiénes son los que deben conocer esos perfiles para saber cómo abordarlos, cómo trabajar
con ellos o incluso cómo evitar que ataquen los funcionarios policiales. Entonces, al conocer o al brindarle estas herramientas a los funcionarios, se puede lograr disminuir ese índice delictivo o ese índice de ocurrencia delictual porque ya se han aplicado algunos paliativos previos para evitar que ocurra el hecho, ¿no? Que en realidad de eso se trata la prevención. Sí, precisamente te comentaba, maestra, esa cuestión de la prevención, porque, por ejemplo, acá en México, la función fundamental del policía, hay tres instituciones de policías, dependiendo del nivel de gobierno, tanto en el ámbito federal, estatal como en el municipal, y en esencia, la función de estos policías es precisamente la prevención, que en ocasiones nuestro gran problema es únicamente enfocar la función policial a la cuestión reactiva, es decir, una vez que se ha cometido ya sea un delito, una falta administrativa, reaccionar, tener la capacidad de reacción, que si bien es cierto, es fundamental, pero creo que lo que nosotros hemos olvidado es precisamente en esencia, porque así aquí a nosotros le llamamos policías preventivos, que hay otros perfiles, como tú mencionabas, por ejemplo, el perfil del policía investigador, que sus funciones son totalmente distintas, pero la mayoría de los policías que tienen el contacto con la ciudadanía son estos policías preventivos. La Guardia Nacional es precisamente una institución policial, independientemente de que ahora está este problema, vamos a llamarlo de esa manera, de que si pertenece o no pertenece al ejército y demás. A mí me preguntaban en un programa precisamente también allá con el general Ero, allá en Chile, me preguntaban por esta cuestión de qué pensaba yo en cuanto a la Guardia Nacional, si para mí era mejor que fuera civil, si fuera militar, y yo les decía que con el tiempo que tengo de impartir cursos a nivel nacional aquí en nuestro país, la verdad, a mí en lo personal, muy en lo personal, no me interesaría si es civil o si es militar, siempre y cuando haya gente íntegra, honesta, profesional, que realice sus funciones. Porque de nada me sirve que sea civil y esté violentando derechos humanos. De nada me sirve que sea militar y esté violentando derechos humanos. Entonces, Mm. no es tanto la institución a la que pertenecen, sino su formación precisamente. Y por ello, estas preguntas de cómo le puede servir la criminología en funciones de prevención a las instituciones. Y bueno, lo que mencionaba usted, maestra, al inicio, ¿sí? Esta propuesta que se implementó allá en Venezuela. Entonces, ¿cómo ha funcionado precisamente allá en su país, en Venezuela, conjugar la criminología con la función policial? Bueno, te puedo comentar que sobre todo ha dado frutos, o sea, frutos así factibles, es con el servicio de policía comunal, el que te mencionaba que existe. Porque allí los funcionarios como que al estar en ese servicio se incrementa la sensibilidad o el sentido de que también soy parte de una comunidad y debo ayudar en algo a mejorarla, ¿sí? Porque está bien, tú no vas a estar encargado de traer la cisterna al sector donde no hay agua, vamos a colocar el ejemplo. No, no la vas a traer tú porque para eso hay otro organismo encargado, pero sí puedes enseñar a la comunidad con algunos talleres, algunas estrategias, cuáles son los organismos a los que pueden dirigir sus solicitudes, por ejemplo. O sea, el funcionario policial, al ser parte de una institución pública, debe estar al tanto de cómo funciona el aparato gubernamental, que es algo que desconocen mucho las comunidades. En varias ocasiones ni siquiera saben, eso lo he vivido porque se lo pregunto a mis estudiantes, cómo se organiza los poderes en el Estado. Ok, son tanto y tal, ajá, pero bájamelo más a nivel municipal, a nivel parroquial. ¿Qué organismos hay? ¿A quién es que se debe acudir primero? ¿Dónde acudir a denunciar cuando sientes que un funcionario policial te violentó tus derechos?
Todas esas preguntas, muchas veces las comunidades lo desconocen. Entonces, ¿cuál sería la primera formación que debe recibir un funcionario policial para que sea un efectivo preventor? Yo considero que debe estar formado en cuanto a estructura gubernamental, conocer cómo funcionan los organismos del Estado, es decir, cuál depende de cuál se encarga de qué cosas. Y después de estar al tanto y no asumir que lo sabemos, muchas veces asumimos que lo sabemos y en realidad no es así en la práctica. Entonces, ese sería uno de los temas que yo le enseñaría a los funcionarios policiales con la finalidad de que sean buenos preventores. Lo segundo sería eso, sentirse que es parte identificado con la comunidad. Esta es mi comunidad. Puede ser que yo en este momento no viva aquí, pero puede ser que un delincuente que se forme aquí en esta comunidad algún día asesine a mi hijo en la comunidad donde yo vivo. Entonces, como el mundo está conectado y cada vez más, porque ahora con las redes estamos ahí a un clic de China, entonces la idea es que yo me sienta parte de una humanidad, lo que comentábamos tras cámaras, de que la intención es que todos sintamos que somos más que funcionarios, o como decías tú, más que civiles o militares, somos seres humanos. Y si estamos acá es con una intención de ayudar a poner un granito de arena para mejorar nuestro planeta. Y si esa mejoría viene con mi preparación como funcionario de las áreas preventivas, ¿por qué no hacerlo, no? Así es, maestra. Sí, precisamente por eso la intención de las preguntas y comenzando por saber qué es la criminología, cuál es su función, pero creo que es fundamental y muy entendible lo que nos explica, sobre todo la importancia de conocer no solamente las teorías, ¿verdad?, sino la funcionalidad para poder realizar las labores policiales. Y ahora más en específico, cómo aplicar la criminología no en la función policial, sino en la mediación policial. Allá en Venezuela se realiza mediación por parte de los policías. Ajá. Sí, efectivamente, que yo diría que sería uno de los primeros o de los procedimientos más comunes que se realizan. ¿Por qué? Te voy a decir así en criollo, así como hablan nuestros funcionarios, en algunos casos, ¿sabes? Eh, o como hablan de puertas para adentro, ¿no? Llevar un caso a tribunales implica un montón de papel, de hojas, de impresiones, de trabajo de transcripción y muchas veces no prospera. O sea, no, el caso llega hasta ahí, hasta fiscalía y de repente la fiscalía dice que, que era mejor mediar o simplemente cita a las partes y con una mediación lo resuelve. Entonces, como ha ocurrido tantas veces, yo creo que a raíz de ese rechazo de los expedientes cuando llegan allá, los funcionarios han ido tomando conciencia, pero en la praxis, pues, de que es mejor mediar. Entonces, incluso antes de que le tocara a nuestros policías tantas mediaciones, porque ahora están diría yo, rebosados de ese tipo de trámite. Antes había otro organismo que acá lo realizaba, que eran las prefecturas. Así como nos llamamos parroquias, dentro de cada parroquia había una prefectura también con un término así muy españolete, muy de la etapa de la colonia. Y ese prefecto se encargaba de las mediaciones. Ahí la gente, era típico ver la gente peleando por una cerca que se cruzaron los animales del vecino, o porque se me robaron una gallina, o problemas así menores, ¿no? Entonces, eso era cuando pues éramos un poco más llenos de agricultura, no tanta modernidad, ¿no? Al llegar el tiempo, avanzar los años y bueno, del 2000 acá y ya un boom, la tecnología, los jóvenes, todo lo que ha pasado, porque yo digo que fue como un cambio de era radical.
empezó a hacerse más común esas peleas entre vecinos y ya por cosas más graves, por ejemplo, el alto sonido de la música, que antes por simplemente educación nadie lo hacía. Aquí en Venezuela tenemos un manual muy famoso, que es el manual de Carreño, un manual de urbanidad y protocolo para los ciudadanos. Y entonces antes todos los ciudadanos se regían por ese manual. En un taller alguien me preguntó, maestra, ¿en qué momento dejamos de usar ese manual? Y yo, wow, no sé en qué momento fue, pero de un tiempo para acá todo el mundo coloca su música a alto volumen, todo el mundo, bueno, la ingesta de alcohol, de drogas, todo eso complica más la convivencia. El éxodo del campo a la ciudad. O sea, todos esos son aspectos que el funcionario policial debe manejar, debe ver su objeto de trabajo, que es la sociedad, no es simplemente como hay un ser humano, o sea, o una persona con la que estoy trabajando, sino como parte de un conglomerado, de un conjunto humano que tiene una trayectoria histórica. Al entender esa trayectoria histórica, tú vas a saber por qué estamos como estamos. Entonces, allí, cuando tú ves que cada vez se te van a ir incrementando más esas peleas entre vecinos, incluso ya con armas, el exceso de armas, por ejemplo, como en Estados Unidos, que todos tienen autorización de poseer armas, y además hay altos índices de consumo de drogas, imagínate que puede dar drogas más armamentos. Entonces, eh, previendo eso, ese tipo de situaciones, de alteraciones del orden público que se van a ir incrementando, eh, es indispensable que veamos la criminología como una ciencia que nos permite o nos enseña o nos educa en materia de mediación. ¿Por qué? Porque a través de la criminología nosotros tenemos conocimientos de psicología, de comportamiento humano, sobre todo, repito, incluso de gestualidad, ¿no? El manejo de los gestos, el saber que si te voy a atender o que voy a hablar contigo sobre algún tema que es un poco eh, ácido, por decirlo así, no me voy a poner en un lugar más alto que tú y a ti te voy a dejar sentado de manera que te sientas disminuido. O sea, el entrenamiento para esa mediación debe incluir muchos conocimientos que se adquieren dentro de la criminología. Por ejemplo, ese lenguaje gestual, el conocimiento de algunas teorías psicológicas o sociológicas también, por ejemplo, de la socialización primaria, del apego, un conjunto de cosas que tú tienes que conocer para saber por dónde llegarle a esas personas que están en conflicto. Eh, para lograr el rol de un buen mediador, sobre todo, ¿no? Esa sería lo valioso de esa criminología. Sí, sí, importante. Y bueno, mire, qué mejor referencia que ese manual de urbanidad y buenas costumbres, ¿verdad? De Carreño, un manual que de alguna manera no solamente le aseguro que en Venezuela se utilizó o lo utilizan algunos, porque mencionaba usted que le cuestionaban sobre en qué momento se dejó de hacer uso de estas buenas costumbres, ¿verdad? Acá en México también hay mucha referencia sobre esas buenas prácticas, sobre todo en cuestiones de urbanidad, de buenos modales, buenas maneras, que no es otra cosa más que esa moral y esa ética que se nos ha ido inculcando desde el seno familiar, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que hemos ido perdiendo y por ello es que pues ahora tenemos que tener instituciones que lleguen a mediar en estos problemas, porque antes la misma civilidad de la gente, la misma urbanidad, pues propiciaba que por educación, porque así era criado uno, hablaran las partes del problema y se solucionara. Todo para evitar que se fuera escalando ese problema, ¿no? Y es ahora Sí. donde entra precisamente, bueno, aquí al menos en este año,
se implementa el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que dentro de su normatividad y ahora también por reforma legal, es decir, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se implementa lo que es la proximidad social. Y dentro de la proximidad social, la mediación policial. Pero una mediación única y exclusivamente en problemas comunitarios, ¿sí? Aquellos que nosotros le conocemos como faltas administrativas, ¿sí? Que no constituyen un delito, solamente son sancionados por el bando de policía y buen gobierno, que son el marco normativo en el ámbito municipal. Ahí es donde tiene la facultad del policía para realizar mediación, no en ningún delito, definitivamente. Sí, que ya estamos hablando ahí no del ámbito administrativo, sino penal. Entonces, la intención de la mediación policial aquí en México es precisamente esa, ¿sí? Evitar la escalada de violencia, porque esos vecinos que comienzan a lidiarse a veces únicamente incluso de palabras, porque el perro hizo sus necesidades frente a la casa del vecino, porque el vecino dejó su carro obstruyendo la entrada del vecino, aunque el vecino no tenga carro, pero eso no significa que ya el otro también pueda hacer lo que quiera. Evitar todo eso, porque así se inicia. Al rato son golpes, son lesiones, hay homicidio, cuando pudo haber una prevención precisamente, ahí es donde entra esta función policial desde la perspectiva criminológica, para que haga suyo precisamente esa función. Dejemos de ser reactivos y hagamos nuestra función en esencia, que es la prevención. Por eso la pregunta, ¿cómo se aplica la criminología en cuanto a la mediación? Y de alguna manera, también ya usted nos ha hablado en cuanto a los resultados de esa función policial. Pero específicamente la mediación en la función policial allá en Venezuela. Me dice que ahora se han saturado, pero se han saturado porque ahora se les ha dado incluso porque en ocasiones el problema es que se les dan facultades que ya escapan realmente a lo que por ley tienen. Se ha saturado porque realmente han despresurizado un sistema penal o cómo es que se han saturado en ese aspecto los funcionarios policiales allá. Ah, ok. Bueno, me refería a precisamente el colapso de los tribunales. Hace que ciertos casos de menor importancia lleguen hasta ahí, pues hasta la denuncia y luego si lo pasas a fiscalía, ya la fiscalía intenta llamar a las partes y mediar, pero sabiendo que esa mediación yo la puedo hacer acá en mi organismo policial, es mejor hacerla precisamente acá, pues entonces se hace en un primer momento y no es necesario enviarlo hasta esas otras instancias. A veces eso se presta, o sea, también todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Se presta para delitos que son de gravedad, que deberían llegar hasta una sanción penal, dejarlo como en un primer momento y que la víctima acepte que está bien, oye, ya él me pidió disculpas o no sé, o ya él me va a resarcir algún dinero y con eso lo dejo hasta ahí. Y resulta que era algo grave o que puede continuar ocurriendo y no era suficiente la mediación, porque eso es lo que tiene la mediación como de mágico, ¿no? Hay que tener como un ojo muy clínico para saber cuáles casos proceden por mediación y cuáles casos no, porque, por ejemplo, cuando ya hay presencia de drogas, de armas de fuego o de violencia en altos índices, ya no sé, o por lo menos yo no sugeriría que se deje hasta allí hasta la mediación, sino que se proceda para dejar un antecedente penal, un antecedente registrado allí y que para protegerse de que ocurra algo más y entonces el funcionario luego no digan, no le dio el curso que debía, ¿no? Y luego sea una mala praxis policial. Entonces hay que ser muy cuidadoso en cuanto a eso. Yo creo que por eso,
precisamente retomando el tema de hoy, es importante la criminología, porque la criminología nos da herramientas como para ser un poco más precavidos, no sé qué verbo usar, yo creo que, o qué sustantivo, eh, yo creo que es algo como de astucia lo que nos brinda la carrera, ¿no? Saber que no, este caso no va a terminar hasta aquí, sino que va a continuar. Y no te puedo decir en qué materia se aprende eso. Yo creo que es como un conjunto, un cúmulo de cosas que, que se adquieren es con ese transcurrir del tiempo de uno leer, de prepararse, y por eso es que el funcionario policial también debe vivir en eso, actualizándose. Por eso existen instituciones, iniciativas como la tuya, para que el funcionario tenga un espacio de encuentro, un espacio de actualización de conocimiento, de refrescamiento, pudiéramos decir, y no se quede solamente con lo que vio en un curso para ser policía hace muchos años, hace 10 15 años, y luego más nunca volvió a abrir un cuaderno, un libro de psicología, un libro de psiquiatría, no sé. Yo creo que los funcionarios policiales deberían ser expertos en el trastorno antisocial de la personalidad, por ejemplo, del manual de enfermedades, ¿no? Deberían manejar esas cosas, así sean básicas, pero tenerlas muy bien dominadas, muy bien dominadas. No hay nada más bonito, y lo digo porque dentro de los organismos, yo trabajé en dos organismos, en este estado y en otro estado, y no hay nada más bonito cuando alguien entra a una oficina policial y está creyendo que lo va a atender no sé, un neófito, un bruto, algo así, un ignorante, y le sale todo un comisario o de cualquier rango, vamos a decir, un inspector con lectura, con buen verbo, con mucho tacto para el trato. O sea, la persona sale encantadísima de ese despacho porque veía las diferencias cuando alguien atendía a alguien así a cuando atendía a alguien que no ha hecho, no ha abierto ningún libro en 10 15 años, ¿no? Entonces eso se puede observar, las diferencias. Y el tomar herramientas de la criminología o leerlas, actualizarse en esa materia, te va a permitir como funcionario policial brindar una mejor atención, incluso, no sé, reconocimientos laborales, gubernamentales, etcétera, aunque sabemos que estas profesiones, como la tuya, la nuestra, no la hacemos por esos reconocimientos. Al final, yo creo que son más tipo apostolado. Lo hacemos por dejar una semilla para la sociedad, por evitar que ese niño que está sin mamá y sin papá en la comunidad y por el cual luchamos tanto para conseguirle cupo en alguna casa hogar aquella noche, y fue aquel caso que yo logré resolver a los años verlo graduándose y como un muchacho de bien. Entonces son cosas que hacemos una que otra vez, después se nos hace cotidiano, repetitivo, y al final no lo hicimos para obtener un reconocimiento, lo hicimos para ayudar con nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que pasa con este grupo de funcionarios que la gente dice, no, que son unos corruptos, que son unos matraqueros? Yo le puedo decir con certeza a las personas que ese grupo de funcionarios que existe y que son así, ellos no son funcionarios por vocación, porque si ellos entendieran o tuvieran esa vocación de ser funcionario policial o incluso criminólogo o criminalista, porque sé que en México funciona diferente la carrera y son más activos, tienen más autoridad como investidura pública, a diferencia de acá en Venezuela. Todas estas carreras, eh, el que se mete a corrupto es porque no sabía en qué carrera se estaba metiendo al inicio. O sea, no lo hizo por vocación, o lo hizo desde el inicio por corrupción, ¿sí? No sé si me explico, pero el que lo hace por amor, que lo haga por vocación, él nunca va a caer en esas cuestiones de matraqueo, ni de sobornos, ni de nada de eso, porque simplemente sabe el por qué está allí. Está allí porque la sociedad está cada vez más corrompida y tengo que hacer algo para ayudar. Por lo tanto, yo mismo no me puedo convertir en un ente distorsionador de esa paz y de esa convivencia de una comunidad. Entonces,
por eso es que es importante leer y prepararse. Claro, maestra, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Creo que a final de cuentas, criminología aquí en Venezuela, en Colombia, en Guatemala, donde sea, su objetivo es muy claro, ¿sí? Evitar precisamente, aunque ya se nos desconectó Pedro, iba a leer su comentario donde dice que el objetivo de la prevención comunitaria es suplantar las prácticas de violencia, dice, de toda índole, por formas alternativas, vale decir, ubicar en el lugar de la violencia de manera previsora otras prácticas donde la participación de los ciudadanos a nivel microsocial es fundamental. ¿Sí? Esto es cierto. Algo de lo que usted mencionaba, ¿sí? Y lo que yo le digo a los policías en los cursos, ¿sí? Enfocado sobre todo cuando vemos este tema de proximidad social, de mediación y demás, ¿sí? Tenemos que hacer nuestras las funciones, no solamente por obligación, sino por convicción. Y cuando hablo desde la perspectiva criminológica, les digo y les explico, si usted va en su unidad, va manejando, va realizando un recorrido de prevención a final de cuentas, pero ¿cuántos de ustedes ven una bolsa de basura en un lugar donde no debería de estar? Que usted ya se percató no ese día que está de servicio, sino incluso en otros días y constantemente esa bolsa la dejan ahí. Aquí hay un problema, si bien no es a tal grado para considerarse como un problema de salud pública, pero sí tenemos en este caso perros que viven en situación de calle, que viven en la calle sin dueño y pues que andan buscando qué comer y a veces esa bolsa lo que hacen es desgarrarla, es que generar un foco de infección. ¿Sí? Un foco de infección que ahí va a traer un problema para la misma comunidad, o que al rato el vecino que se da cuenta quién es el que tira la bolsa, lo va a esperar para reclamarle y probablemente hasta se lleguen a liar a golpes. Y yo le digo al policía, ¿por qué esperar a que aquellos se empiecen a golpear y cuando usted tiene que realizar la función de prevención y ser usted quien espera al ciudadano, no con el afán de sancionarlo o multarlo, llevarlo ante el juez cívico, sino para generarle conciencia de que esa acción de no esperar el carro de la basura, de no ponerlo en el lugar donde debe de ir, va generando otras situaciones que van escalando en cuanto a problemas dentro de la misma comunidad. ¿Por qué no Eh, generar conciencia y que entonces también junto con los demás vecinos pues busquen una solución? Porque seguramente el que tira la basura le va a decir, es que yo no puedo, yo salgo temprano a trabajar y yo no estoy a la hora que pase el carro, no la puedo dejar adentro de mi casa, yo vivo solo. Hay muchos pretextos, pero también hay una forma de solucionar de manera dentro de la comunidad. Perdón, maestra, iba a comentar algo. Sí, se te cortó allí el último, no te escuché el último pedacito, pero Ah, ok. es importante, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que me estás poniendo, desde la criminología, yo te diría, bastaría con que ese funcionario conociera la teoría de las ventanas rotas. Entonces ahí él sabría que esa bolsita va a traer otras bolsitas más y al final se va a convertir toda esa calle en un basurero. Al final va a hacer que la gente ya no quiera caminar por ahí, que se aleje, que haya poca iluminación y bueno, ahí empieza a incrementarse a su vez el índice delictivo porque todo lugar donde hay basura, poca iluminación y cero tránsito de gente constante, se convierte en un foco de la delincuencia. Entonces, si ya eso, ahí es donde va el mensaje de esta conversación el día de hoy, de esta tertulia. Si ya hay tantas teorías planteadas, investigadas y súper investigadas por la criminología, por el conjunto de criminólogos estos que la gente se los imagina como aquellos científicos que no salen de su laboratorio, entonces, bueno, utilicemos esas cosas que ya han escrito los otros para poder dar un mensaje a la comunidad. Yo creo que allí ha estado y no hablamos un poquito como no hablamos un poquito de mi trayectoria, lo voy a mezclar ahorita con esto. Allí ha estado el éxito de mi canal en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Entonces, donde intento que las teorías tengan un mensaje, pero para el público en general. O sea, cómo aplicar esta teoría a la vida diaria
que es algo como que de lo que nos olvidamos los criminólogos y sentimos que estamos haciendo criminología solo para criminólogos. Y entonces nos pagamos y nos damos vuelta a nosotros mismos. Eso ha hecho que, por ejemplo, en algunos países, yo creo que sin hacer alusión a ninguno, pero los que nos escuchen, los que nos están escuchando ahorita y los que nos van a escuchar después en la repetición de la grabación, reflexionen. Los invito a preguntarse, ¿cuántos criminólogos se gradúan y versus cuántos criminólogos consiguen empleo después de graduados? Ajá. ¿Y por qué creen ustedes que es esa diferencia tan abismal? ¿Será que los organismos no le ven la utilidad o lo valioso que es contratar un criminólogo? ¿Y por qué no lo ven? ¿Por qué simplemente nos quejamos de que los políticos y los legisladores no nos hacen una ley y no nos toman en cuenta? ¿Y por qué en lugar de quejarnos no activamos la criminología con lo que tenemos, mezclándolo con la función policial? Y después de que las personas vean lo útiles que son nuestros conocimientos, yo les aseguro que va a haber trabajo para muchos, que va a haber una legislación que establezca un orden a esas actividades, a esa función, a esa labor profesional, y se va a generar, pero no es como muchos creen que primero es las leyes, los beneficios sociales, tú sabes, mi carro último modelo, la pinta, mi buen sueldo, y después es que voy a obtener, voy a empezar a trabajar. No, en criminología es al revés. Tú empiezas a trabajar, empiezas a producir, empiezas a mostrar tus resultados, lo que eres bueno, en lo que sabes hacer, y después los gobiernos, las leyes, todo el mundo te va a reconocer ese trabajo. ¿Sí? Así es, sí, precisamente ahorita que mencionaba, maestra, esto de amar lo que uno hace, pues cuando uno ama lo que hace, ni trabajo es, ¿verdad? Porque se divierte uno, hace lo que a uno le gusta y además le pagan a uno por hacerlo, ¿no? Sí, Sí, decía aquel poeta, cantautor Facundo Cabral, sí, el que ama lo que uno hace, a final de cuentas es un desocupado porque tiene el tiempo a final de cuentas para hacer lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces, creo que sí, definitivamente es importante lo que nos menciona. Y bueno, estamos precisamente ya al término de esta tertulia internacional, ¿sí? Con el tema de conjugando la criminología con la mediación policial, con la maestra Lidia Elena Rodríguez Estrada. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre lo que mencionamos, aquí está su canal de YouTube precisamente para que quien guste darle ahí, suscribirse, seguirla, porque son videos, son temas de interés, como dice ahí en su video principal de bienvenida al canal, ¿verdad? Un canal donde se enseña criminología con amor por la humanidad. Yo creo que eso es lo que hablábamos, dice usted, detrás de cámaras, tras bambalinas. Creo que ese es el meollo de todo esto, ¿verdad? Reconocernos como iguales todos, a final de cuentas. No importa dónde hayamos nacido, dónde estemos realizando nuestras funciones, dónde estemos viviendo, cuando realmente conocemos nuestra verdadera esencia, nos damos cuenta que es la misma de todos. A lo mejor no nos comunicamos y no nos entendemos porque a veces es una lengua distinta, culturas distintas, una idiosincrasia distinta, pero hay un idioma universal, ¿eh? Como dice ahí el lema de su canal, el amor, precisamente por la humanidad. Para que nos hicieras favor de regalarnos un último comentario en cuanto a cómo es que la criminología, al conjugarse con la función policial, a la mediación específicamente, realmente nos ayuda como sociedad y como instituciones. ok. Bueno, el mensaje final va a ser que utilicemos, empleemos ese vasto conocimiento que ha generado la criminología durante tantos años para poder brindar y generar una mejor atención a los ciudadanos, sobre todo una mejor atención en materia de mediación. Como funcionarios policiales,
repito, debemos mantenernos actualizados. ¿Y qué mejor área de actualización que la criminología? Ese sería mi mensaje. Muy bien, muy concreto y a final de cuentas nos hace reflexionar precisamente. Creo que no deberíamos de dejarlo pasar por alto porque al final es esencial utilizarlo y no solamente en las instituciones, porque si en algún momento tenemos oportunidad de realizar alguna otra tertulia con tu presencia, maestra, sería bueno, por ejemplo, hablar sobre la criminología ahora aplicada en el ámbito familiar, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que podemos hablar en todos los ámbitos. Sí, sí, de hecho he venido preparándome en cuanto a los tipos de castigos que se le dan a los niños. ¿Por qué no mejor mediar con ellos? Entonces hay personas que todavía dicen que no, que el castigo físico pues sigue siendo el mejor. Entonces ese tema sería bien bonito trabajarlo por acá contigo. Muy bien, pues bueno, pues vamos a proponerlo, a platicarlo y espero que pronto se dé. Pues muchas gracias, maestra. Un gusto tenerte y poder escucharte desde Venezuela. Y si no hay alguna otra pregunta, alguna otra situación, les agradezco su presencia y los esperamos para la siguiente tertulia internacional. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde-noche desde donde nos escuchen.